fue que, o sea, lo que pasó en el Holocausto no puede repetirse. O sea, por eso tenemos un Estado, tenemos un ejército, tenemos la capacidad de defendernos. Y de alguna forma era un supuesto básico de nuestra vida aquí, ¿no es cierto, Tina? O sea que realmente lo que sentimos, o sea, una seguridad de que en Israel no puede ocurrir nunca más algo tan terrible, y sin embargo Decir nos algo. ocurrió. O sea, nos ocurrió. Tina, te pido recién después que, o sea, si quiero desarrollar el tema, pero realmente lo que nos ha pasado es que nos ha traído una sensación de crisis en la que, o sea, pasó lo que pasó el 7 de octubre y eh, ha pasado un año y 4 meses y realmente no salimos de la situación de crisis. De hecho, o sea, vivimos la angustia de lo que nos pasó y vivimos, en realidad se puede decir que nos estamos tratando de encontrar formas de volver a construirnos. O sea, por eso cuando hablamos, o sea, la palabra es reconstruir nuestras vidas. O sea, de alguna forma algo se rompió, algo se destruyó. O sea, no solamente esa confianza que teníamos, esa seguridad que teníamos, sino que de pronto para muchos ha habido una crisis de creencias en el sentido político, en el sentido ideológico, o sea, de quiénes somos, qué queremos hacer, qué pasa en nuestra sociedad, o sea, hacia dónde vamos, hacia dónde va el Estado de Israel. O sea, es un tiempo en que nos estamos haciendo muchísimas preguntas y preguntas o sea, en base a una gran, yo pienso, o sea, en lo personal y lo que yo siento es una gran tristeza. O sea, no solamente por la gente que ha muerto, por las víctimas, por más de 5.000 soldados heridos, centenares 800 soldados, más todavía de soldados muertos, las víctimas civiles, 1.200 civiles, o sea, los rehenes, toda la situación que estamos enfrentando es una situación triste, es una situación que nos obliga a pensar y especialmente a quienes estamos, podemos decir, en lo que es la vida de escritores, de artistas, de pensadores, de profesores, de maestros, o sea, que sentimos responsabilidad también por lo que hacemos con nuestros estudiantes, lo que hacemos con nuestras familias, lo que decimos y lo que creamos también. Entonces, de alguna forma, lo que yo les quiero contar, especialmente para quienes no están en Israel, lo que nos ha pasado es que más o menos al año del 7 de octubre, o sea, antes de eso, unos 2 meses antes, una profesora que es una gran escritora y también profesora de filosofía judía, de Kabbalah, de Hasidismo, la profesora Javiva Pedaya, de alguna forma ella dio expresión a lo que muchos de nosotros sentíamos y hizo un llamado, en hebreo lo llamamos Kol Koré, que fue un llamado abierto a escritores, pensadores, artistas, pintores, músicos, o sea, para hacernos pensar en lo que puede ser la necesidad de encontrar lo que ella llamó un lenguaje nuevo, o sea, Safá Hadashah, y dio ese nombre a la revista, que es una revista digital,
o sea, quien sabe hebreo puede entrar, o sea, pienso que también pueden entrar y hacer traducción al español para buscar cómo entender lo que hay ahí. Ya al año del 6 de octubre, del 7 de octubre, salió digamos, el primer folio de esta revista, y hace unos 20 días se ha publicado el segundo. Entonces, lo que yo les quiero contar de alguna forma es tratar sobre lo que hay en especial en el primero, o sea, el segundo también es muy importante, pero pienso que en el primero de alguna forma se definió, digamos, una línea determinada de pensamiento. Hay un rubro en la revista donde pueden entrar que se llama Judaísmo, Israel y sionismo. Cuando entran ahí pueden encontrar varios artículos. Uno de ellos es un artículo mío. El artículo el mío se llama Renovar y realizar sobre el tema del humanismo hebreo. Este es el tema, justamente lo que tenemos también en el título de la conversación nuestra. Y yo o sea, en mi artículo me basé en realidad, o sea, cuando traté de pensar, o sea, la idea de la revista era, digamos, partir de la situación de que estamos en crisis y que la crisis no es solamente el ataque que nos ocurrió, el desastre, digamos, que hemos vivido, sino que lo que nos pasó refleja en realidad digamos, una crisis de nuestra forma de pensar, una crisis de nuestro lenguaje, una crisis de nuestra forma de comunicarnos dentro de la sociedad israelí unos con otros, o sea, judíos con judíos, israelíes judíos con israelíes árabes, israelíes judíos con los judíos de afuera del mundo, de la diáspora. O sea, y en realidad no solamente con los judíos de afuera, sino con todos los seres humanos, porque de alguna forma lo que nos pasó, o sea, y lo que ocurrió después a raíz de lo que pasó el 7 de octubre, es que se ha producido un aumento increíble del antisemitismo en el mundo. O sea, lo que tampoco creímos que podía pasar. O sea, por un lado, lo que nos sentimos como israelíes seguros aquí, pero también de alguna forma daba seguridad a los judíos en el mundo. O sea, hay un Estado que de alguna forma los representa, hay una seguridad, hay algo que impide que vuelva a aumentar el odio a los judíos, la judeofobia como hecho de más de 2000 años de existencia. Pensamos, todo eso se ha mitigado, o sea, los judíos en el mundo están en mejor situación, muchos por eso se asimilan totalmente a los medios en que se encuentran, o sea, porque se encuentran bien en otros países, no piensan en hacer alianza a Israel, piensan que el problema judío está más, digamos, limitado. Sin embargo, lo que pasó aquí el 7 de octubre, de alguna forma fue como un catalizador que trajo un despertar de lo que es en realidad el odio a los judíos en general. O sea, cuando se habla de antisionismo y se ataca a un judío en Australia porque lleva una kipá o porque lleva una estrella de David, o sea, se ataca al judío, o sea, no todos los judíos son sionistas, no todos se identifican con Israel. Hay muchos judíos que justamente en esta situación se despierta en ellos lo que llamamos el odio
el odio judío, el auto-odio judío, y muchos reniegan en realidad de la identidad judía, o ya sea que se ponen contra Israel, contra el sionismo, o sea, hay una cantidad increíble de fenómenos que están ocurriendo a los judíos en el mundo. Y por otro lado, hay muchos judíos que se habían, o sea, que vivían con mucha tranquilidad y de pronto se ha despertado en ellos, por lo que ocurrió, una nueva conciencia de su identidad, que puede ser que no conocían y que la han empezado a buscar. O sea que eso de alguna forma es también algo muy significativo. O sea, nos han llegado voluntarios de todo el mundo, judíos. O sea que realmente y juventud que había estado alejada totalmente del pensar en el problema del judaísmo, de la identidad de Israel, del sionismo. Y de pronto cuando pasó esto, se despertaron en ellos todos los sentimientos y la necesidad de buscarse a sí mismos. O sea que de pronto lo que ha pasado el 7 de octubre es en realidad yo pienso que se puede comparar con lo que pasó en 1902 en Kishinev, cuando ocurrió el pogrom en Kishinev y trajo un despertar de la conciencia judía. O sea, evidentemente hay una diferencia grande, o sea, en la cantidad de muertos, pero digamos, los ecos de lo que ocurrió fueron en realidad, despertaron la formación de grupos de autodefensa judía en distintos lugares en Rusia y en Israel también. O sea, el hecho de la necesidad de buscar una identidad judía del judío que se sabe defender, o sea, el saber decir, o sea, esto no puede volver a pasar. Y trajo también la segunda alía, en realidad una gran parte de la segunda alía es una respuesta a lo que ocurrió. O sea, si fuera de Israel nos persiguen y nos matan y violan a nuestras mujeres, etcétera, etcétera. O sea, hay que buscar una posibilidad de encontrar un lugar con el que tenemos una relación histórica, moral, cultural, y en ese lugar encontrar una posibilidad de seguir existiendo. O sea, de alguna forma es lo que dio base a la formación o sea, de los grupos judíos que llegaron a Israel. O sea, yo creo que lo que nos ha pasado ahora, el siete de octubre, de alguna forma se puede comparar y pienso que eso se va a seguir conociendo y va a seguir aclarándose en el futuro. O sea, en cuanto a la relación nuestra en Israel con los judíos de afuera y todo lo que va a seguir pasando. Ahora, lo que yo les quiero contar es entonces cómo se formó esta revista, o sea, y en la parte, digamos, en el rubro en judaísmo, sionismo, Israel, o sea, hay otros rubros en donde pueden encontrar poemas, cuentos, muchísimos dibujos, pinturas sobre este tema. O sea, se dio expresión en realidad a quien quería intervenir y dar su propia opinión sobre el tema. Entonces, lo que yo les quiero contar es justamente sobre el artículo mío, o sea, que la idea, lo que yo pensé era sobre la posibilidad de buscar digamos, una orientación, o sea, en el plano de la filosofía, del pensamiento judío, en relación a un tema que es un tema que yo personalmente lo he enseñado durante años en la Universidad Hebrea, en la Universidad Ben Gurión, en el Instituto Schechter, que es el tema del humanismo hebreo. Y el año pasado
o sea, antes del 7 de octubre, en el 2023, se publicó en hebreo un libro del profesor Hanoch Ben Pazi. Se los muestro en hebreo. El libro se llama Humaniut Ivrit, o sea, humanismo hebreo, y Humanism a Yehudi, y humanismo judío. Es un libro donde el profesor Hanoch Ben Pazi trata este tema, el tema del humanismo hebreo, en especial en varios filósofos. Posiblemente ustedes escucharon los nombres, los conocen. Martin Buber, el famoso filósofo, y también Emmanuel Levinas. Ellos hablaron, otros filósofos también, especialmente Aaron David Gordo, vamos a hablar de él, pero Buber y Levinas hablaron expresamente o sea, hablaron de este tema de humanismo hebreo. Y en el libro de Benpassi se presenta esta idea, o sea, que es una idea que se ha ido formando en el judaísmo moderno durante casi 200 años, se puede decir, desde Moshe Mendelssohn. Hay una orientación de ir buscando cómo lograr que se pueda armonizar el judaísmo, los valores del judaísmo, los valores nacionales y religiosos y tradicionales del judaísmo con los valores del humanismo general, o sea, valores universales del humanismo moderno, como por ejemplo la dignidad del ser humano, el derecho, los iguales derechos de todos los seres humanos, el derecho a la libertad, o sea, la solidaridad, la responsabilidad de cada uno por los otros, o sea, todo ese conjunto digamos, de reglas universales que están en la idea de lo que nosotros llamamos el humanismo moderno, que en pensadores como Buber, como Levinas, como Aaron David Gordon, vemos que llegan digamos, a una expresión muy concreta o sea, queremos humanismo y queremos hebreo o judío, o sea, humanismo judío, humanismo hebreo, o sea, tener juntos realmente lo que es el judaísmo y lo que es el ser personas modernas y que buscan, por ejemplo, en el ideal del Estado que se quiere buscar, que sea un Estado democrático, que sea un Estado pluralista, que sea un Estado donde hay tolerancia, o sea, los ideales realmente del humanismo moderno. Entonces, digamos, esa idea, digamos, esa es una idea y es un ideal, o sea, es una aspiración, es algo que se quería lograr. Y realmente, o sea, les leo algo de un artículo que escribí sobre la revista y sobre lo que el artículo mío. En mi artículo, Renovar y Realizar, a propósito del humanismo hebreo, propuse volver a analizar la idea de lograr una integración plena entre contenidos y valores de la tradición judía con contenidos e ideales universales como la dignidad humana y los valores de libertad, justicia e igualdad de la cultura occidental, liberal, democrática y humanista, el ideal que varios pensadores del siglo XX, entre ellos Buber y Levinas, presentaron bajo el nombre de humanismo hebreo. El estudio a fondo de esta idea como ideal a realizar en nuestra conducta como individuos y como integrantes de un pueblo y de un Estado puede, a mi entender, ayudarnos a enfrentar con más éxito la problemática compleja de nuestra vida como pueblo que retornó después de muchos siglos a su tierra de origen y formó aquí un Estado que se propuso al formarse ser a la vez judío y democrático, fiel a los valores de la tradición y al mismo tiempo ser una sociedad
liberal, pluralista, igualitaria, que consagra y que respeta los iguales derechos y deberes de todos sus ciudadanos. O sea, este fue el ideal, digamos, lo que está en la declaración de la independencia de Israel. O sea, los valores, digamos, no tenemos todavía una constitución, o sea, Tina lo sabe bien, o sea, lamentablemente estamos en ese problema también, pero lo que tenemos esa declaración de la independencia que plantea todos estos valores, estos, digamos, lo que era el sueño de lo que tenía que ser el Estado de Israel. Y eso es muy, muy importante. Sigo leyendo algo del artículo, plenamente consciente del sentimiento de crisis existencial que estamos viviendo como individuos, como pueblo y como Estado este último año, creo que el conocimiento a fondo de una posición filosófica como la del humanismo hebreo nos puede ayudar a enfrentar esta problemática si la aceptamos y nos proponemos seguirla desarrollando y renovando de acuerdo a las circunstancias actuales de nuestra vida para realizarla de hecho en nuestra conducta. O sea, hay algo muy importante que pienso que hay que señalar. O sea, cuando hablamos de ideales, cuando hablamos de valores, cuando estamos hablando de una posible orientación de cómo vivir y de qué hacer, lo importante es que esos ideales se transformen en conducta. O sea, tenemos que vivir de acuerdo a esas ideas. No sirve decir que creemos en el humanismo hebreo y que eso sea, digamos, un lema muy lindo en palabras. O sea, lo que estamos buscando es en realidad palabras que se transformen en vida. Y eso es lo que necesitamos, o sea, digamos, no alcanzan las palabras. Cuando buscamos un lenguaje nuevo, una nueva palabra, un nuevo pensamiento, lo que estamos buscando en realidad es una nueva forma de vivir, o quizás no nueva, sino renovar algo que teníamos y que podemos decir, estaba en la base de la formación de la sociedad israelí, del Estado de Israel, y posiblemente hay muchas cosas que perdimos y que podemos renovar, o sea, cosas que estaban, cosas que existían, pero que no se llegaron a realizar. Y posiblemente lo que conversamos antes, o sea, cuando estamos en una situación tan grave de crisis y de angustia, por el futuro y por lo que nos va a pasar, quizás este es un momento en que podemos retomar ideales y decir hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos realmente, o sea, llevar nuestra vida en una forma práctica. Todo esto, este ideal, significa para nosotros en Israel seguir desarrollando y renovando el humanismo hebreo israelí cuyo pionero, a mi entender, a principios del siglo XX, fue Aaron David Gordon. No sé si ustedes escucharon el nombre, realmente es quizás uno de los más importantes pensadores judíos israelíes. Él nació en 1856 en Ucrania, en Podolia, y vino a Israel con la Segunda Alía en el año 1904 y falleció en 1922. Ayer justamente se cumplieron 103 años del fallecimiento de Aaron David Gordon. De alguna forma, lo que estamos haciendo al hablar de él en este momento, o sea, en esta fecha también, es de alguna forma recordarlo, recordar su pensamiento, recordar su filosofía, y es una forma de rendirle homenaje. O sea, David Gordon en 1920, él pronunció una conferencia en la ciudad de Praga
es una conferencia muy, muy famosa que en hebreo se llama Am Adam, que significa pueblo hombre, pueblo, pueblo humanidad. Y es muy, muy, o sea que la idea de esta, de un pueblo que encarna humanidad, es justamente lo que él dijo, o sea, que hizo un llamado, o sea, era cuando había terminado la Primera Guerra Mundial en el 19, y él viaja, Gordon viaja en nombre digamos, de los obreros, de los trabajadores que están en ese momento en Eretz Israel. Él vivía en Degania, lo que fue la primera, el primer kibutz, en realidad, la primera kibbutzá. Entonces lo eligen a él para viajar a Praga para hablar ante jóvenes judíos de Europa que viajan de Alemania y de Holanda, de distintos países, van todos a Praga a escuchar a Gordon. Buber está ahí también, lo escucha. Es un discurso muy, muy famoso donde él habla o sea, habla en nombre de los judíos de Israel. En realidad habla en nombre de la tierra de Israel, habla en nombre del pueblo de Israel, les habla a los judíos de afuera y les habla de un ideal de de formarnos y de vivir como pueblo que encarna humanidad, un pueblo que ha de ser ejemplo para toda la humanidad de una vida dedicada a la verdad y a la justicia, realizando la concepción del hombre, del mundo y de la vida de nuestros profetas. O sea, lo que Gordon hace en realidad en su pensamiento, cuando que lo expresa en esta idea de tenemos que ser un pueblo que encarna humanidad, pero en esta idea de lo que él propone para el pueblo judío, él dice, tenemos que dar ejemplo a la humanidad entera para que cada pueblo sea un pueblo que encarna humanidad. O sea, él dice, en realidad nosotros somos los pioneros para llevar al mundo esta idea. Nosotros hemos hecho esto. A ver si tengo un texto que les puedo leer de Gordon sobre este tema. No sé si lo tengo. No, no lo tengo aquí. Pero él justamente lo dice, es un texto muy, muy, muy lindo. Dice, no, no lo encuentro aquí, pero sea, la idea de Gordon es que nosotros, o sea, nosotros no es porque somos superiores a otros, sino que por lo que hemos sufrido, por todo lo que nos ha pasado, tenemos, digamos, nos ganamos el derecho en realidad de reivindicar ideas que nosotros las recibimos como, o sea, para alguien religioso las recibimos como revelación divina, para quien es laico, pero respeta su cultura, su tradición y los contenidos que hay en la Torá y en la Biblia hebrea. Nosotros sabemos que en la profecía hebrea recibimos en realidad, podemos decir, este mensaje, que es un mensaje necesitamos ser personas que viven con conciencia de responsabilidad, o sea, responsabilidad hacia la vida. O sea, creemos, o sea, lo que Gordon presenta, o sea, lo que hay en el mensaje de la profecía hebrea, entre los valores más importantes del judaísmo, lo que nosotros llamamos la santidad de la vida. O sea, el hecho de que, o sea, somos parte de la naturaleza, somos parte de la vida. El mayor problema que tenemos es que la evolución histórica nos ha llevado,
o sea, no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad, a separarnos de la naturaleza, a crear, digamos, una distancia y creernos que somos superiores a la naturaleza, que podemos dominarla, que somos capaces con la ciencia y con la técnica de hacer lo que queremos y que, o sea, de alguna forma ponernos en lugar de Dios, es el mayor error que ha ocurrido en la evolución humana. Y Gordon en su filosofía llamó en realidad no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad a hacer digamos, a reorientar el camino equivocado y para decirnos que tenemos que volver a creer en el ser nosotros parte orgánica de la naturaleza y de la vida y comprender que la vida es sagrada, toda vida, y que aparte de eso, lo que nos ha sido dado, o sea, digamos, como principio básico de lo que es la Biblia hebrea, es que todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios. El hecho, o sea, no solamente los judíos, todo ser humano, por eso estamos obligados, o sea, a respetar la vida y la vida humana, la vida de todo lo que existe, o sea, y que esos valores, lo que Gordon enseña en sus escritos, en su filosofía, es que esos valores, en primer lugar, nosotros como judíos debemos ser capaces de volver a redescubrirlos, no solamente como algo que se pronuncia en las oraciones o que se lee en determinados momentos, sino que sean realmente valores que guían nuestra vida. O sea, si no se convierten en valores auténticos que llevan cada minuto de nuestra vida, no tienen valor. O sea, entonces, de alguna forma, cuando Gordon llamó en 1920, piensen, 125 años que se pronunció esta conferencia y que es la conferencia, se puede decir que sintetiza todo el ideal de lo que llamamos el humanismo hebreo. Lo que Buber luego presenta en un lenguaje más filosófico, o sea, Buber lo escuchó a Gordon en esa conferencia, los alumnos de Buber siguieron desarrollando ese tema, Shmuel Hugo Bergman, Simon, o sea, la gente que estuvo aquí, que siguió luchando por esa idea en realidad. O sea, digamos, un postulado que se nos presenta como algo que podemos retomar, que podemos decir realmente, aquí hay algo, aquí hay una idea, aquí hay un ideal que en la situación en que estamos nosotros ahora en especial, por eso a mí me pareció importante escribir sobre este tema, recordarlo, porque me parece que hay en esto la posibilidad de encontrar, o sea, podemos decir una especie de asidero en el momento en que nos encontramos. O sea, decir que realmente tenemos en nuestra cultura, tenemos en nuestra identidad propia realmente valores que nos permiten realmente proyectar un futuro mejor y que eso es en realidad lo que estamos buscando. Entonces, o sea, lo que yo escribí en este pequeño artículo. Considero que la aceptación y realización de esta idea ideal en la sociedad israelí, en primer lugar, sin duda, a través de la educación formal y no formal, puede contribuir a consolidar nuevas formas de pensamiento, de lenguaje y de comunicación que hagan posible una coexistencia verdadera y un diálogo constructivo tanto internamente entre nosotros, los judíos, y también entre judíos y no judíos en Israel, como también con nuestros vecinos, cercanos y lejanos, así como con los judíos del mundo y con quienes así lo quieran, de otros pueblos, creencias y culturas. Dentro del rubro Judaísmo, Sionismo, Israel, en la revista en Safá Hadashah, aparecen, además de mi artículo,
trabajos, ¿sí? O sea, artículos de otros participantes. Uno de ellos, pienso que es importante recordarlo, se llama Noam Gidoni. El artículo se llama Una nueva vista sobre las bases del sionismo espiritual después de la desgracia del 7 de octubre. Entonces, lo que hay aquí, y hay un artículo de Muki Tzur, quizás ustedes oyeron hablar de él, también un pensador israelí muy importante. Él escribió un artículo que se llama directamente El momento de Gordon, de Aaron David Gordon. Y realmente, o sea, tanto en mi artículo como en el artículo de Noam Gidone, como en el artículo de Muki Tzur, digamos, el pensamiento de Aaron David Gordon es, diría que es un común denominador. O sea que de alguna forma, Guidoni, por ejemplo, lo que presenta en su artículo en esta revista es que nosotros podemos ahora, en la situación en que estamos, con toda la dificultad que estamos viviendo, podemos buscar en el sionismo espiritual, en el sionismo cultural, en pensadores como Ahad como Bialik y como Aaron David Gordon, podemos buscar realmente contenidos y valores que nos pueden ayudar ahora a recrear nuestro camino, a encontrar, digamos, una reorientación de lo que estamos viviendo. O sea, hay artículos muy interesantes de quien fue mi profesor, mi maestro, o sea, quien dirigió mi tesis de doctorado en filosofía judía, el profesor Eliezer Schweit. Él escribió también sobre este tema o sea, falleció hace 3 años, pero él escribió, o sea, una cantidad enorme de artículos sobre el tema de hasta qué punto lo que tenemos que hacer en la sociedad israelí es retomar los valores del sionismo cultural, del sionismo espiritual, que no han sido realizados. O sea, lo que se empezó a realizar en los tiempos de la segunda alía y de la tercera alía, cuando justamente se busca realizar el ideal, o sea, ellos no lo llamaron entonces humanismo hebreo, pero era en realidad esta idea, era la idea de Gordon también. O sea, lo que ellos trataron de realizar era realmente volver a nosotros mismos en primer lugar. O sea, no hay, o sea, muchos de ellos incluso no pensaron en ese tiempo, en 1904, 1914, o sea, no pensaban incluso en la necesidad de un Estado. Lo que ellos querían era, o sea, el hecho de que los judíos vuelven a Eretz Israel es en primer lugar para encontrarse a sí mismos, para volver a renovar la cultura judía. O sea, para renovar los valores interiores del judaísmo. O sea, que después, o sea, después por los hechos históricos, por la oposición de los árabes en el lugar, por lo que ocurrió con los pogroms en el 1929, o sea, las cosas que empezaron a pasar en el sentido histórico, político, obligaron en realidad y permitieron también que se formara un Estado, o sea, de alguna manera hizo olvidar lo que había sido realmente el sueño del sionismo cultural. Lo que se ha realizado en el Estado de Israel es lo que llamamos el sionismo político, o sea, el sueño de Herzl de formar aquí un Estado que sea en realidad un asilo, un refugio para los judíos perseguidos por el antisemitismo, etcétera, etcétera. Ahora, siempre aquí es un tema apasionante en realidad que, digamos, son dos líneas de búsqueda. O sea, por un lado el sionismo cultural espiritual, lo que quería hacer antes del sionismo político todavía,
Y por otro lado, el sionismo político. Lo que pasó, o sea, cuando empezaron a realizarse las ideas del sionismo espiritual, cuando se formaron los primeros kibutzim, o sea, cuando la gente tenía la idea de volver a la naturaleza, el judío tiene que trabajar la tierra, tiene que ser capaz de ser productivo, tiene que ser realmente productivo en el sentido del trabajo de la tierra, con amor a la tierra, con amor a la vida, y por otra parte volver a su cultura. O sea, en la filosofía de Gordon no alcanza con venir a Eretz Israel y realmente y estar aquí porque de esa forma uno se libra del antisemitismo, porque se encuentra un refugio. No es esa la idea. O sea, la idea es justamente, aparte de venir aquí, porque se trata de encontrar mejor calidad de vida y de seguridad también. Aparte de eso, lo más importante es el encontrarnos de nuevo con nuestra identidad cultural propia, saber hebreo, estudiar hebreo, porque ese es el idioma, Gordon decía, es el idioma del alma judía. O sea que sin saber hebreo nunca vamos a entender completamente lo que está escrito en la Torá, lo que está escrito en el Tanaj. O sea, podemos entender, podemos acercarnos, pero nunca vamos a entender totalmente. Realmente cada palabra en el idioma hebreo está cargada de significado. Entonces, lo que Gordon decía, o sea, en primer lugar es el hebreo, pero el hebreo junto con la vida en la tierra y junto con el estudio de las fuentes del judaísmo. En primer lugar es la Biblia, el Tanaj hebreo. O sea, y aparte de eso, todo lo que se desarrolló en la cultura del judaísmo durante 2000 años. O sea, pero básicamente es la profecía, básicamente son esos valores, o sea, esos valores fundamentales del hombre creado a imagen de Dios, o sea, la santidad de todo lo que existe y también la idea del ser cada uno de nosotros, cada ser humano, judío, no judío, cada uno de nosotros somos responsables por lo que ocurre y por lo que va a ocurrir. O sea, el hecho de que somos libres, el hecho de que nos queremos, digamos, queremos buscar una vida en seguridad, eso no alcanza para ser nosotros mismos. Y lo que Gordon realmente expresaba, lo que la gente de los kibutzim primeros, de la segunda alea, tercera alea, lo que ellos buscaron era en realidad empezar a vivir realizando esos principios, o sea, el hebreo, el Tanaj, o sea, muchos de ellos no cumplían con todos los mandamientos, o sea, porque muchos de ellos se rebelaban contra la vida religiosa según los mandamientos, pero tenían dentro de ellos la moral del judaísmo, tenían los valores del judaísmo y realmente nosotros estamos viviendo ahora con lo que ha pasado y el hecho de que tantas víctimas del 7 de octubre han sido pobladores de los kibutzim en el Negev. Entonces, y vemos la conducta, y vemos los ideales, y vemos la capacidad de solidaridad, la capacidad de realmente que están volviendo ahora en lo posible, están volviendo a sus lugares y están volviendo a trabajar la tierra. Hemos visto rehenes que han vuelto de los kibutzim y lo primero que han preguntado, un rehén que llegó con más de 80 años y que lo primero que dijo es cómo trabajamos ahora, o sea, qué sembramos para empezar a rehabilitar en realidad la tierra y que sea posible cosechar y que sea posible volver a ver vida en todo lo que se ha quemado y se ha destruido y que realmente es impresionante lo que pasó. O sea que de alguna forma digamos, la propuesta esta de la idea del humanismo hebreo es una propuesta de decir, no solamente de un nuevo lenguaje, sino de saber renovar lo que teníamos.
O sea, porque hay tantos valores, hay tantos contenidos que teníamos y que podemos renovar, depende de nosotros. O sea, que evidentemente, o sea, la idea de como ideal, como sueño a realizar, es una idea que está ahí. O sea, lo que yo hice, o Guidoni o Muki Tsur, cuando hablamos de Aaron David Gordon en esta revista, en realidad lo que hacemos es un poco decir, miren, tenemos esto, lo tenemos, o sea, no estamos inventando algo nuevo. O sea, es algo que teníamos y que lo olvidamos, que no realizamos, pero que podemos volver a retomarlo. O sea que hay aquí, yo diría que de alguna forma en la parte esta de la revista, en la parte de pensamiento que nosotros colaboramos, lo que quisimos decir es el sueño tiene vigencia. O sea, ese sueño que de más de 100 años, o sea, que expresó alguien como Gordon y que luego retomaron Buber y Levinas y Eschel, otros pensadores, ese sueño está ahí. O sea, y está ahí como yo diría que es una invitación para que nosotros realmente podamos hacer algo. O sea que de alguna forma lo que yo quise presentar en este poquito de tiempo, que ni siquiera es una hora, es en realidad es como una invitación a decirles que realmente hay contenidos, hay valores, hay ideas, hay cosas que podemos realmente hacer para encontrar caminos, para encontrar un lenguaje nuevo, para encontrar un pensamiento nuevo. Creo que tenemos que abrir el mute, así pueden ustedes, creo que Sandra quiere, posible hacer el mute. Sandra, sí. Sí, gracias por sus palabras. Yo soy brasileña, entonces mi español no es muy bueno. Bueno, sí, sí. Mas a mí me gustaría de saber cómo enseñar eso a la sociedad, porque israelíes, porque la impresión de fuera es que la mayoría está lejos de este pensamiento. Entonces, ¿cómo Exactamente. atraerlos para esa visión más humanista? Hay que volver. Yo pienso que yo voy a tratar, si mañana puedo, les voy a mandar es un pequeño artículo mío, no el que publiqué allá, sino un artículo que publiqué luego para que se los pasen a ustedes también. Es en parte de lo que yo fui leyendo, pero aparte de eso, hay que volver a esos pensadores, hay que volver a Ron David Gordon en especial. O sea, es una vergüenza o sea, la única edición en español de una selección de trabajos de Gordon se publicó hace como 80 o 90 años y no volvió a editarse. O sea que es, digamos, una invitación que puedan sacar una edición en español no de todos los trabajos, una nueva edición de una selección y que puedan leerlo, que puedan enseñarlo, que puedan estudiar. O sea, Buber está traducido al español. O sea, hay artículos de Buber sobre humanismo hebreo, están en español. O sea, o sea, se pueden encontrar materiales, o sea, se pueden. Mas en Israel precisam também. No, pero hay en español también, de Buber Não, hay. mas em hebreu, En hebreo hay os muchísimo. israelis precisam. Pero hay que aprender hebreo también, es muy importante eso, o sea, es muy, muy importante, o sea, Perdón, Dayan, Gloria, no estás sin mute, no, no eh, se escucha. ¿no se escucha? Ella no puede no le escuchamos a usted porque todavía está muted. No, sí, Yo, sí le escuchamos. Ahora está bien, ok, ahora sí. ahora, sí. Lo que yo digo es que traten de que se traduzca a Gordon, que se vuelva a publicar escritos de Gordon en español, que se traduzca. Incitaremos a ellos, sí, 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 hay editoriales buenas. hay Yo quería- sí, hacer el esfuerzo. Bruria, ¿quería sí, decir algo?
Sí, yo la verdad es que desde la diáspora, vamos a decirlo, yo no veo, me duele un poquito cuando nos veis como ajenos, ¿no? Just A saying Israel, hello. Just saying ¿eh? hello and welcome to everybody. Welcome. Okay. Okay, I have This to go. Thank you. is, Welcome to O the sea, new estamos people. muy conectados con todo lo que sucede en Israel. Es, no, o sea, la visión a veces que se ve desde Israel hacia la diáspora es como que estamos desconectados. Y no no es creo, cierto. no creo, No, no no, no, creo. no. Tenemos unas vivencias realmente desde el 7 de octubre. La verdad que yo estoy en muchos chats y lo hemos vivido bastante intenso y muy mal, y más desde la distancia, porque comprender todo lo que sucede y desde la distancia, con la dicotomía de las noticias que llegan manipuladas, Seguro. que tenemos que estar con las noticias de Israel, con las noticias de aquí y de otro tercer país por si acaso. Es una dicotomía, pero bueno, a mí me ha chocado un poquito porque a mí me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho Mendelssohn, Levinas, también obviamente Buber y Heschel. Y entonces me ha sorprendido de que haya que reescribir el humanismo hebreo. Yo creo que el humanismo hebreo es realmente la gran aportación al mundo, para Es, mí, desde mi concepto. sí, Entonces, a mí, escuchar que el humanismo hebreo está, está desgastado o no se le presta atención en Israel es algo que me choca. Igual sí que hay que hacer una nueva relectura o traerlo a flote, porque yo creo que Levinas, Buber, Heschel no están para nada desfasados, tienen una lectura muy, muy actual. exacto. Entonces es lo que, pero realmente el problema no es en lo que nosotros vemos, sino cómo nos perciben. Juan. Yo Y es quisiera, donde yo, verdaderamente el problema. A mí me han llamado, me han dicho que yo me oculto, que yo soy judía porque me escondo. Wow. Aquí, en España. O sea, sí, eso me han quisiera insultado. Digo, decir, claro, este, digo, no, no es un problema, digo, de que tú me veas como judía. El problema es tuyo que tú no me percibes a mí como judía porque desconocen que un judío podemos ser nosotras, así vestidas normales, Seguro, normales. seguro. O sea, si no vamos vestidas de forma ortodoxa, o los hombres de forma ortodoxa no nos distinguen, entonces dicen que nos ocultamos. No, no nos ocultamos. Somos visibles, tenemos una vida Seguro. judía muy plural, o sea, y muy pública, yo no me escondo para nada. eh, y la verdad que es lamentable que no nos sepan reconocer y que no puedan ver, bueno, aparte de la mezusa en la puerta de la casa, que no puedan entender que esto es ser judío, esta normalidad que nos ampara a todos y que podemos vivir sin perder nuestra educación, nuestra esencia, nuestra forma de vida, y guardando nuestros preceptos, yo soy religiosa, y sin ser una dicotomía con la sociedad, ¿no? somos Seguro que una sí. familia, todos los Seguro, judíos del mundo, somos una seguro, sola familia. Y Para yo, seguro. mí sí, para mí sí. sí, para mí, exactamente. Yo Sí. tengo amistades en Australia, está en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, en México también. Todos están sufriendo, estamos todos sufriendo. Seguro que sí, seguro que sí. No, Somos- es una realidad eso, o sea, en este momento, o sea, justamente lo que yo decía al principio, o sea, es paradójico, pero con todo lo terrible de lo que nos ha pasado, justamente ha traído un nuevo encuentro justamente entre nosotros, o sea, los israelíes y los judíos del mundo. O sea, que de alguna forma, o sea, hay quienes el encuentro les ha provocado un trauma terrible y tratan de alejarse y tratan de negarse y muchos critican y muchos llegan a realmente lo que llamamos el auto-odio judío, o sea, o rechazar a Israel y decir judío sí, pero sionista no, judío sí, pero Israel no, o sea, lo que hace Israel, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, muchísimos judíos del mundo se han vuelto a encontrar y nos han vuelto a encontrar a nosotros también. O sea que de alguna forma, bueno, yo estuve hasta hace pocos meses encargada del tema de los Olim,
de la Asociación de Olin de América Latina, de España, y realmente nos ocupamos de ese tema, de la gente que llega, de la gente que está afuera y que quieren venir, y las preguntas y los problemas, o sea, todos esos temas son actuales y son importantísimos, o sea, que de alguna forma estamos viviendo al mismo tiempo la desgracia de lo que ocurrió, y al mismo tiempo estamos viviendo lo que puede ser un nuevo nacimiento de una identidad mucho más plena. Realmente nosotros aquí, los judíos de afuera, como dice Tina, somos una sola familia. Sentir eso, sentir lo que nosotros podemos aportar, lo que nos pueden aportar a nosotros, y todo eso está ahora viviente. Y realmente pienso que todos tenemos que entender que depende de nosotros realmente seguir manteniendo esto en una forma viva, y que permita y sentir que somos responsables también. O sea, en el momento que escuchamos y que sabemos lo que está pasando, lo que pasa aquí, o sea, a mí me preocupa muchísimo cada ataque antisemita en el mundo, a un judío, me duele, lloro, o sea, pienso, o sea, o sea, lo que está pasando, y en cada lugar, o sea, sentimos esa solidaridad, o sea, es exactamente lo que dice Tina, lo sentimos, lo vivimos, o sea, posiblemente quienes vinimos de otros lugares más todavía, porque nos sentimos vinculados a los países de los que vivimos, y con amor, o sea, con amor a los judíos y con amor a los no judíos también, o sea, nos criamos en otros lados, crecimos en otras culturas, las conocemos, fuimos creadores en esas culturas también, o sea, que yo pienso que realmente se nos da una oportunidad a quienes tenemos conciencia de lo que estamos viviendo, realmente de decir, podemos hacer muchas cosas ahora y en el futuro. O sea, y saber que lo que hacemos o lo que no hacemos es importante. Eh, Entonces, si Perdón, aceptamos, sí, Tina, sí. ¿es posible que nos dé la dirección de la revista que usted mencionó? ¿Cómo no? Yo voy a tratar mañana, puedan encontrar, si buscan en Google, www. Safá o sea, entrar, o en hebreo, Safá Hadashah, no sé si puedo escribir en el chat, esperen que voy a Sí, tratar, eso le iba a decir, si tiene el link, lo puede poner. ahora escribo, esperan un Sí, poquito. yo he encontrado su artículo, pero en una Un revista que se llama Por Israel. Ah, no, es de Dori Lustron, sí, sí. momentito. Ah, ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí está, aquí Safahadashah.co.il. está Safá Hadashah, aquí lo tienen. Ahí Ay, Esto, está, ahí gracias. está, esto ya. es, sí, 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 fantástico. Ahí pueden entrar, pero es en hebreo, pero pienso que Google permite ahora hacer traducción, creo que hay formas, o Microsoft, Mm, también hay una forma de entrar y traducir también. Sí, veo que hubo alguien en el chat que no vi, también un problema de comunicación Bruria lo que escribió, sí, ahora lo veo, por mm, supuesto, sí, es muy importante ese tema, Bruria, por supuesto, pero pienso que está sí, abierto, y que podemos hacer mucho. O sea, sí. también en cuanto a errores, y también a cosas que no se hicieron y que no estuvieron bien, y que todo lo que podemos hacer está abierto. Sí. Mm. Aquí está el A mí artículo lo que que me me ha tocado, lo que me ha sí, tocado un poquito ha sido esta diferencia de sionismo, sionismo político, que lo sí, podemos identificar con el Estado, con el nivel político que hay eso, ahora en eso. Israel, y luego el sionismo cultural y espiritual, que realmente yo creo que es en el punto en el que nos identificamos todos los judíos, ¿no? Los que estamos fuera, los que están dentro de Israel, todos nos identificamos con ese sionismo cultural y espiritual. Pero no todos lo conocen, Bruria. O sea, ahí está justamente el tema Israel. importante. O sea que los identificamos en un sentido general, puede ser una identificación religiosa,
que puede ser solamente en el plano, digamos, del cumplimiento de los mandamientos, y creemos que con eso se nos define la cultura y no alcanza. No, O sea, tiene que, Pero lo no. es principal es mucho más, sí. la definición moral del judaísmo, la identidad moral. O sea, ¿qué nos exige el judaísmo para Sí. ser realmente judíos? Igual leer un poquito Levinas, ¿no? Y También, encontrarnos con el otro, ¿no? seguramente, o sea, el humanismo de Sí, Levinas, o sea, justamente ver al otro. El otro es mi hermano, o sea, y no solamente el otro judío, o sea, en estos días justamente escuché a una rabina muy importante, Tamar Eppelbaum, que habló Bueno, el otro día por lo que pasó cuando sustituyeron el cuerpo de la mamá de los chicos asesinados por otro cuerpo. Y ella dijo algo, o sea, o sea, al hablar del tema, y dijo, o sea, el cuerpo de la mujer de Asa que enviaron, o sea, hay aquí una violación de lo humano, o sea, ¿cómo puede ser que manden a alguien porque es un cuerpo anónimo? O sea, no hay derecho a que haya alguien que sea anónimo. O sea, que de alguna forma, si sufrimos por lo que pasó, sufrimos también por el hecho de que han podido mandar el cuerpo de una persona como no identificada, como anónima. Yo pienso que el humanismo que nosotros hablamos, el humanismo hebreo, nos dice tenemos que respetar también el cuerpo del adversario. O sea, es un cuerpo, es un ser humano, o sea, tiene nombre. O sea, ¿cómo puede ser que se lo perdóname, pero los Hamas no son humanos. ¿Cómo? Que los Hamas no son humanos. Hay un problema sobre ese tema, pero nosotros tenemos que ser humanos. O sea, ese es el problema serio. O sea, hasta si nosotros, o sea, ese es un tema que también es importante para nosotros. O sea, lo que Gordon, por ejemplo, dice, no tenemos que ser como nuestros adversarios. O sea, los que hablan Ah, ahora, no. por ejemplo, Tina, el tema de que tenemos que buscar venganza por lo que nos hicieron. Justamente en el pensamiento de alguien como Gordon, en el pensamiento humanista, busquemos justicia, pero no busquemos venganza. Saber defendernos, sí. Saber ir a la guerra y saber luchar y saber defendernos y saber matar a quien Es nos nuestra sí, obligación. así Me Sí. despido porque ya es tarde, perdón. sí, entonces salgo, pero realmente me alegro de haberlas conocido, de haber estado con ustedes Chao. y Es corto este tiempo, Sara, es poquito. Perdón, que sigan investigando los temas estos. pero Teodora quedó con la mano levantada. Si pudieras, aunque Sí, sea, darle un Ay, qué poquitico para lástima que hablar a no Teodora. pude escucharte. Sí, Victoria, ¿querías decir algo? Sí, Mora, ahorita Sí, que te escucho, fíjate que sí, actualmente tengo dos hijos que uno ya hizo aliá y está en sí, un programa de Hamsa para entrar al ejército. Tengo ah, una hija que ya salió del ejército sí, y su gemelo de mi otro hijo está a punto de entrar al ejército también. O hola, sea, y estas cosas, cuando tú me las hablas, para mí, de verdad, son muy duras escucharlas. Saber que tenemos que ser humanos con aquel que levanta la mano y me acecha por la espalda y me encaja un cuchillo, es complicado, de verdad. es muy Escuchar y difícil. decir esas palabras y asimilar y tener amor aún así, a pesar de No, todo no se eso. habla, Teodora, no se habla de amor. No, no podemos amar al que nos quiere Eso es asesinar. difícil. O sea, Tenemos que ¿cómo saber puedo yo defendernos. disculparle? ¿Cómo puedo disculparle que levante No, la no mano? lo disculpamos, no lo disculpamos, pero Y no, entonces, o ¿qué se sea, hace con podemos, eso? Teodora, podemos tratar, o sea, cada uno de nosotros está dispuesto a matar a quien nos amenaza y quiere matarnos a nosotros. Sabemos lo que es defendernos, pero Pues no una maleta. podemos hacerlo sin sentir odio. O sea, el hecho de Es defender difícil porque somos humanos. es Es muy difícil difícil, claro que es porque difícil, somos humanos. Y decir seguro, no seguro. difícil. Es difícil, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. O sea, lo que nosotros sentimos aquí los últimos días, lo que pasó con los bebés, o sea, realmente es algo, o sea, yo estoy llorando cada día simplemente de ver las imágenes de los dos niños y realmente nos está pasando a todos.
O sea, estamos viviendo, digamos, una cantidad de sentimientos, de decir, entre lo que quiere decir realmente cómo hacer justicia, cómo castigar a esos criminales. O sea, realmente castigar y hacer justicia es muy importante. O sea, eso es otra cosa. Pero venganza como venganza, si nosotros nos volvemos como nuestros adversarios, es la mayor victoria de nuestros adversarios. O sea, si nosotros nos volvemos infrahumanos, ellos lograron en realidad su mayor victoria. No podemos hacer eso, no podemos. O sea, Y tenemos también que es muy saber, complicado porque hay es mucha muy difícil. desinformación allá afuera. Hay Es mucha muy difícil, es desinformación. muy difícil. O sea, el ser judío no es fácil. O sea, eso lo sabemos. Y el humanismo, la posición básica esta de respetar la vida, de saber, o sea, nos exige muchas cosas. O sea, no es nada fácil el camino del humanismo hebreo, en absoluto. O sea, pero es un camino que posiblemente lo que nosotros sentimos con esto, digamos, el mundo no progresa en una forma como hubiéramos querido que el mundo progrese, que todos los pueblos y que todas las culturas lleguen a este tipo de pensamiento. Progresa realmente milímetros, pero podemos nosotros tratar realmente de no ir hacia atrás. Eso es muy importante, yo creo. Muy, muy importante, especialmente cuando sentimos, estamos cargados de sentimientos de realmente lo que quisiéramos hacer, por supuesto. Entiendo, es totalmente aceptable esa idea de que es muy difícil, muy, muy difícil. Pero siempre dijimos, es muy difícil ser judío. Así, o sea, es muy difícil, muy difícil. Nos exige realmente vivir de una forma muy especial. Y aquí en Israel en especial, o sea, saber luchar, saber defendernos, saber usar armas, saber todo lo que tenemos que hacer para defendernos, pero con la idea de buscar justicia. O sea, esa es la idea. Y castigar, por supuesto, castigar a los criminales, o sea, todo lo que sea castigo de asesinos y de criminales, por supuesto que sí, de acuerdo a las leyes, o sea, por supuesto. Y cuando se lucha, por supuesto que hay que luchar, o sea, Sí, pero es- tenemos ese humanismo que cuando simplemente se ven los canjes, sí, cómo se canjea una persona por 1000 sí, salvajes, perdón. seguro. eh, Y lo este es el estamos, humanismo. Lo Y El lo que todos estamos humanismo. somos haciendo, salvajes. ese es el humanismo. O sea, Sí, ayer entregamos, o sea, tenemos que entregar cientos de sí, criminales por dos sí, personas. Uno de ellos es un árabe musulmán esquizofrénico que posiblemente sí, va a pasar toda su vida internado en un lugar para enfermos. Y lo sacamos porque viene de Israel, porque entró sin saber lo que hacía y un muchacho beduino tampoco está en muy buen estado. Y estamos pagando cientos de asesinos realmente que los estamos dejando. Ese es el humanismo. Ese es el sí, humanismo pero hebreo. también el humanismo también nos tiene que convocar a despertar ese humanismo en el otro. Eh, Exacto, sí. O sea, Sí, invocar o sea, no sí, sé, es esta distorsión que están teniendo al hacer una lectura del Corán eh, sí. como muy distorsionada. O sea, a veces sí, depende de cómo lo lean, puede ser un Corán como muy pacífico y a mí no me atrae esas perspectivas, pero bueno. Y Sin luego, embargo, Bruria, cuando ocurrió, o sea, lo que pasó con los niños el jueves sí, pasado, inmediatamente hubo una reacción de un alto dirigente religioso musulmán en Arabia Saudita, que inmediatamente dijo lo que el Hamas está haciendo no es el Islam. Entonces él sí, inmediatamente contestó, sí, o sea, hay unas estamos en variantes en el contra, Islam. estamos en Sí, contra. claro, hay unas variantes en el Islam que lo vemos a veces como monolítico, pero realmente
Hay unas seguro, variantes que son completamente opuestas, pero evidentemente el problema que tenemos nosotros es con un extremismo muy concreto, no es con Arabia, es con un extremismo muy concreto y claro, y exacto, humanizar ese extremismo cuando ha sido educado, cuando los educan desde niños para que sean kamikazes, para que se exacto, inmolen, es tremendo, es terrible y es además terrible, tratarlos con la consideración de humanos y tratarlos en exacto, hospitales de Israel cuando están enfermos y proporcionarles la vacuna del COVID. seguro. Sí, y bueno, ese es el mejor ejemplo de lo que es el humanismo hebreo. O sea, que Sí, está existiendo en la base de la moral que está en el ejército, o sea, que está, digamos, en la base de todo lo que es la ética básica sí. del Estado de Israel, que no todos están de acuerdo, por supuesto. O sea, eso, Teodora, comprendo perfectamente el O sea, y dolor. yo cuando me refería a amor, o sea, no me Sí, refiero a amor por ellos, me refiero que sí, aún después de que todo lo que vivimos, debemos de seguir sintiendo nosotros amor. segura. No, no sentir amor por ellos, sentir No, respeto por nosotros seguir sintiendo nosotros. amor, vivir Exacto, el amor. seguro que sí, seguro. Es muy difícil de hacerlo, pero sí, es No está elección no es nuestra, fácil. seguro. Yo creo que conviene entrar al Sí. final, así. Entonces, Muchas gracias, gracias encantadísima. a Gracias, ustedes por gracias, chicas. participar. Hasta pronto. Sí, chao. Sí.